Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 35 minutos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a platicar con nuestras invitadas. Nos acompañan esta mañana Graciela Alejandra Escamilla, secretaria del colectivo Familias Unidas por el Autismo Querétaro, a quien le agradecemos su tiempo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. También está con nosotros la doctora Gabriela García, ella es neuropsicóloga y también forma parte de esta organización. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, hemos iniciado en Presencia Universitaria justamente la reflexión para visibilizar justamente a las familias que tienen algún familiar con autismo, este espectro denominado autismo. Y me parece importante insistir en la relevancia, en la importancia que tiene visibilizar a las familias que tienen a un integrante con este espectro autista. Platíquenos, ¿cuál ha sido el avance que ha tenido esta reflexión, esta visibilización del espectro? Sí, mire, les platicamos. Ahora sí que me presento, también soy madre neurodiversa, madre de un hijo autista, tiene 7 años. Ha sido el camino largo porque en primera el autismo todavía no está muy visibilizado, concientización de la sociedad, en educación y en médicos. El autismo ahorita, gracias, ya se está haciendo más el boom, ¿no? El comunicativo de que existe este trastorno de espectro autista. Ha sido un camino también largo para las familias porque es de que pues les dicen a su hijo es que no habla o tiene alguna otra condición diferente a lo normal que conocemos, la palabra típico. Entonces es difícil para las familias tener como que este camino. Se los digo por experiencia propia. Cuando me dieron el diagnóstico de Oliver, no fue uno ni fueron 2 doctores, fueron bastantes neuropsicólogos, neuropediatras, psicólogos y psiquiatras. Entonces no es fácil el camino, es como te dicen un diagnóstico, por ejemplo, sí, trastorno del lenguaje, ¿no? Pero otro doctor te dice trastorno de espectro autista, ¿no? TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Entonces es continuo el camino hasta que ya uno dice, no, es trastorno de espectro autista, señora, con TDAH, ¿no? También tiene otros factores el autismo. Hay muchos niños, jóvenes, adultos, adolescentes que tienen también otra condición. O sea, por ejemplo, hablamos de epilepsia, TDA, hablamos también de bipolaridad, o sea, todo es un conjunto. Pero sí vamos en el camino largo, pero eso sí, no se dejen caer. O sea, siempre sí es un camino largo, pero sí se puede trabajar, sí se puede ver más allá, darles herramientas, pero sí. Doctora, preguntarle cuáles son los signos de una persona que está dentro de este espectro autista y con quién acudir justamente cuando se ven estos signos. Ok, básicamente tienen problemas en el lenguaje, en la comunicación y problemas sociales, o sea, la interacción social con las demás personas. ¿Cuándo acudir? Pues generalmente los padres se van dando cuenta que cuando el niño empieza a interactuar, entra en la escuela y pues su comunicación, su desarrollo es diferente a los demás, es cuando ellos empiezan, o sea, es cuando hay que acudir. Primeramente pues con algún neurólogo, y con psicología también para que les hagan pues las pruebas adecuadas y los puedan detectar. Es como menciona aquí Alejandra, es un camino largo y difícil porque pueden, o sea, luego lo van confundiendo con TDAH, con problemas de aprendizaje, con algunas otras situaciones que se van presentando hasta que ya pueden dar con el diagnóstico. Y luego, pues, es más común, por ejemplo, los niños que las niñas. Las niñas tienen un mejor lenguaje, por naturaleza las mujeres tenemos un mejor lenguaje, o sea, hablamos mucho más que un hombre. Entonces, por eso es más difícil detectar en una niña, por ejemplo, que en el niño. Pero sí es un camino complicado
que pues tienen que, a lo que se enfrentan los padres de familia, ¿no? Cuando tienen esta situación. Ahora, platíquenos, ¿cómo trabaja justamente su organización, esta institución, en beneficio de las familias y de quienes han sido diagnosticados con este espectro? Sí, el colectivo de Familias Unidas por el Autismo Querétaro apenas inició ahora sí que hace como 3 semanas, llevamos poquito. Realmente estamos empezando, somos varias mamás, es un grupo de mamás neurodiversas y terapeutas que estamos en esta lucha constante de la inclusión educativa, inclusión médica e incluso luchar por sus derechos humanos fundamentales de los autistas, ¿no? Porque hay muchas familias donde dicen, es que chin, mi hijo ya no lo reciben, o lo reciben con una maestra sombra. Las maestras sombras son costosas. Yo sé que a veces las maestras sombras hacen buen trabajo, pero a veces luego es de, bueno, es que ya es discapacitado, ¿no? Ya hay que meterlo, o sea, excluirlo del salón, y es cuando ahí empieza la problemática de por qué cortarles esas herramientas, o incluso médicamente, ¿no? Ya, dale este medicamento, señora, y se va a poner más tranquilo. Ya, ya no va a ser crisis, ya no va a ser berrinches, los típicos berrinches que les llaman, y nosotros como colectivo queremos alzar la voz por nuestra comunidad autista, alzamos la voz por estos derechos humanos que necesitan hacerse valer, ver, y más que nada hacer un llamado a la sociedad y al gobierno de que existe el autismo. No es como de una discapacidad, ya ponlo a hacer bolitas y palitos con médicos, medicamentos y ya. No, ese es darles herramientas. Estar constantemente certificados, actualizados y capacitados, tanto en educación como médico y en las terapeutas. Y más que nada todo esto ya es privatizado. También las mamás y las familias comentan que es caro. Es caro, Grace. Y sí, una terapia, por ejemplo, cuesta que entre 500 a 600 pesos. Una sesión. Ahora, si nos vamos neurológicamente, con los neurólogos, psicólogos, 1,500, 1,200. Y hablamos de una población de 7,000 niños, infantes, aquí ya en Querétaro en el 2023, que ya son autistas. O sea, esto ya va sumando cada vez más, ya es una generación nueva, aquí en Querétaro y mundialmente hablando. Entonces ya el colectivo, más que nada, es alzar la voz por nuestros pequeños, infancias, adolescencias, jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque los adultos, tanto los adolescentes, es de Grace, es que ya mi hijo ya no va a la secundaria. O ya, por ejemplo, el adulto, ¿no? Dice, es que ya no me lo reciben, o no lo reciben en un trabajo digno, para llegar a esa independencia. Es lo que queremos lograr como colectivo, visibilizar más y alzar la voz por nuestras personas autistas. Doctora, ¿hay desconocimiento en el sector médico todavía sobre esta condición? Me parece que hay pocos especialistas y pocas personas que están dedicadas en el tema, por lo menos aquí en Querétaro. ¿Qué pasa con esta condición? Es muy nuevo todavía para conocer a profundidad qué sucede. Todavía está en investigación, todavía a ciencia cierta no se sabe exactamente por qué. Se cree que es un factor genético o dentro del neurodesarrollo en el embarazo. Entonces todavía es algo que es, digamos, que está en investigación, no se sabe a ciencia cierta. Sí hay mucho camino por recorrer todavía, mucho, en muchas áreas de intervención que se puede, como en educación, inclusión, dentro de la misma sociedad, concientización. Pues hace 2, 3 días que hubo un caso, no sé si escucharon del caso que hubo de un niño autista que lo golpearon. Entonces, o sea, ese tipo, o sea, de por sí que estamos en una sociedad que desgraciadamente cada vez es más violenta, y luego el desconocimiento que hay en todo este tipo de casos,
pues sí nos afecta bastante, sí afecta bastante a esta población en general, ¿verdad? Y pues más a este tipo de población que es muy vulnerable, pues que están expuestos a bullying, a abusos, a muchas situaciones que se han encontrado muchos padres de familia con sus hijos, de abuso y de muchas otras situaciones muy complicadas. Que sí hay que alzar la voz, sí hay que hacer ruido. ¿Por qué? Porque es necesario la intervención en este caso, en estos casos, cuidar a los niños, orientarlos a la misma sociedad, cómo tratarlos, entenderlos, pues ahora sí que educación en general. Falta mucho camino por recorrer. Doctora, de la información que hay en la actualidad, ¿existe alguna variable que pueda ser determinante para que un pequeño tenga el espectro autista? Es decir, ¿incide la edad de los padres? ¿Hay algún factor que esté determinado ya en algún estudio? No exactamente, se cree que es genético. O sea, es algo que viene o del papá o de la mamá, algo genético o algo que pudiera ser durante el embarazo. Pero exactamente todavía no se sabe. Sí, hay mucho camino por recorrer en cuanto a investigación también. Ahora, en cuanto al apoyo de las autoridades, en cuanto a los programas que existen, en cuanto a la atención en el sector salud, ¿cómo vamos en ese tema? Ahorita vamos, ahora sí que está un poco escaso. Yo sé que existe CESAM, yo sé que existe el IMSS, o sea, sí hacen los pronósticos y los diagnósticos, pero no hay como terapias integrales como tal. Por ejemplo, el CRIC, ¿no? Que sí da terapia ocupacional, sensorial, de lenguaje y equinoterapia. Pero cuando muchas familias acuden a este auxilio o a como integración, es de, váyase a quinoterapia, señora, el equino sí. Pero siempre voy a repetir, los autistas, no por ser autistas, todos son iguales. No todos necesitan las mismas terapias. O sea, incluso todas tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, hablo por mi hijo. Oliver tiene habilidad mucho artística, es más visual, o algunos son más escuchas y visuales, otros son más de tacto. Entonces, tienen que haber una actualización y una capacitación bien en los terapeutas y más que nada en los centros de salud donde, ok señora, sí es autista, equinoterapia. No, a Oliver no le funciona equinoterapia. Yo sé que muchos niños sí les sirven, pero a Oliver casi no. Entonces, esa es como otra raíz para el estudio de qué sí, qué no. Ahora, también el colectivo y todas las familias autistas alzamos también la voz por un centro especializado en autismo. ¿Qué es? Bueno, les platico rápido. Nuestra propuesta como familias y como colectivo es más que nada como tipo CRIC, pero un centro especializado solamente en autismo, donde se le haga más accesibilidad médica, terapéutica, neurológica, porque volvemos a lo mismo, es costoso. Y muchas familias hablamos de Querétaro o ciudad metropolitana, pero ¿qué pasa con la Sierra Queretana? ¿O qué pasa con los que tienen bajos recursos? El transportarse y el diagnóstico. El diagnóstico va de 5 a 7 mil, un diagnóstico, y es caro. Entonces es cuando dice el centro de salud, ya traía el diagnóstico, señora, híjole, ¿cómo le hago, no? Si cuesta 5 mil, o el psicólogo que cuesta 500, pues no. Entonces eso también hay que visibilizar al gobierno. Ya tuvimos una junta con el licenciado Reséndiz López, es el director de rehabilitación y asistencia social del CRIC, junto con otras mamás del colectivo. Nos recibió y comenzamos él nos dijo que en mayo iba a haber mesas con CESEC, DIF y UCEBEC, pero pues no estamos de acuerdo que no podemos esperar hasta mayo, porque pues sí, muchas familias desde, pues, ¿qué hago ya? ¿Qué hago aquí con mi hijo? ¿Qué hago con mi joven, mi adulto autista? Entonces queremos una respuesta pues no tan inmediata, porque sí nos dijeron que cuesta más de 78 mil millones un centro de autismo. Y lo que pedimos son espacios. Si no hay un centro,
bueno, me puedes otorgar un espacio, ¿no? Mientras en el CRIC o en algún otro lugar, pero que sea integral. Es lo que pedimos también como colectivo. Pues se nos termina el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, por contribuir a esta visibilización. ¿Algún comentario final breve por cada una de ustedes, doctora? Bueno, hay muchas áreas de intervención, hay muchas áreas que se pueden mejorar en cuanto a educación, en cuanto a atención, en cuanto a las herramientas que se le dan a los niños. También, por ejemplo, Oliver tiene un perrito de apoyo emocional que ha funcionado excelentemente bien. Y entonces ahí podríamos abordar dos temas: los animalitos que están en la calle, que luego los rescatan, los entrenan para que sirvan a este tipo de personas. Y ha funcionado excelentemente bien. Y entonces ahí hay un área también de intervención muy buena, donde también pues toda esta población de animalitos callejeros que también se pudieran integrar en esto, ¿no? Y educación, mucha educación, eso hace mucha falta, educación. Gracias. Pues bueno, lo que yo podría decirles es a las familias que no se sientan solas y no tiren la toalla. Me pongo en sus zapatos como madre neurodiversa y más que nada nos pueden seguir en redes sociales como Mamis Azules Querétaro en Facebook o Instagram, Colectivo de Familias Unidas para el Autismo Querétaro. De igual manera quiero agradecer este espacio a David Torres Kelly por esta entrevista, este espacio con ustedes, con TV UAC. Muchísimas gracias por escucharnos y vamos a alzar la voz por nuestra comunidad autista. A ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con una colaboración aquí en este espacio Presencia Universitaria.